coordinadora del Colegiado Nacional de Vinculación Social, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este importante ciclo de actividades que tiene como objetivo la educación y formación en materia de los derechos humanos. Enviamos un respetuoso saludo a las 38 secciones sindicales que nos atienden en 26 entidades federativas del país a través de esta transmisión. Al público que nos sigue a través de esta transmisión, le invitamos a realizar sus preguntas por medio del sistema a las que daremos respuesta al final de la conferencia. A continuación, daremos inicio a la conferencia con el tema Violencia de Género, Hostigamiento y Acoso Sexual, impartida por su servidora, licenciada Aurea Minerva Moraga Alejo. Un gusto poder estar con ustedes esta mañana. ¿Y con qué objetivo nos reunimos este sábado en este ciclo de conferencias que retomamos, verdad, después del tiempo que tuvimos de pausa? Pero que hoy ya podemos retomar afortunada y felizmente. Pues vamos a trabajar hoy, vamos a invitar a reflexionar acerca de los conceptos generales de género, hostigamiento y acoso sexual, para conocer cuáles son estos conceptos, qué significa cada uno de ellos, cuáles son en materia de igualdad y cuáles son los avances que se han logrado y por lo tanto, al conocer los avances que se han logrado, podremos también saber cuál es el camino que nos falta todavía por ir construyendo juntas y juntos para poder construir espacios de igualdad, espacios de respeto a la dignidad de todas las personas, a la dignidad de las personas que constituimos las diversas sociedades. Y promoveremos la igualdad de género, pretendemos que a partir de esta reflexión podamos volvernos personas promotoras de la igualdad de género en todos los espacios de nuestra vida, de tu vida, de la mía, del espacio de la vida, en un marco de respeto a la dignidad humana. He dicho aquí, con especial énfasis, que estaremos construyendo esto en un marco de respeto a la dignidad humana. He dicho que vamos a comprender para sensibilizarnos, para poder promover, para poder difundir, y que esto nos podrá llevar entonces a sociedades de respeto a la dignidad humana. ¿Y qué es esto de la dignidad humana? Empecemos entonces por pensar un poco acerca de este concepto. ¿Por qué pensamos, en primer lugar, acerca del concepto de la dignidad humana? Pues porque, como ustedes lo saben, la dignidad es justamente el concepto fundamental sobre el que se establece toda la construcción de sociedades de respeto a los derechos humanos. Hemos dicho, hemos escuchado muchas veces que la dignidad es la base, es el antecedente, es el hoy y es el futuro de los derechos humanos, que a partir de este concepto está construido. Pero entonces, preguntémonos, ¿qué es, desde dónde podemos entender la dignidad humana? Pues miren, yo quisiera invitarles a que lo pensáramos en dos sentidos. Por un lado, hay dos paradigmas. Por un lado está el paradigma que construye este concepto de dignidad humana desde el concepto de la norma, el concepto de la normalidad, el concepto del deber ser, pero este deber ser pensado, como vamos a platicar un poco, desde la idea de lo que está bien y lo que está desviado de lo correcto. Y por otro lado está el enfoque de derechos humanos. Es decir, este normocentrismo está muy apoyado en el paradigma científico positivista. ¿Por qué? Porque a partir del paradigma científico positivista se pudieron ir construyendo una serie de mitos que sustentan que la sociedad pueda estar jerarquizada de una manera tal, X, y que esto es natural. De tal manera que es natural que algunas personas estén viviendo mejor el acceso a derechos humanos, el acceso a vidas libres de violencia, en tanto que otras pues no tienen esa suerte de haber nacido con todas las cualidades requeridas para parecerse a lo normal, ¿no? Por ejemplo,
Estos estudios científicos positivistas en los que se demuestra claramente que hay características, estoy por supuesto, no estoy diciendo que sea real esto que voy a decir, estoy diciendo cómo se ha ido construyendo, nada más. Estos estudios científicos positivistas en los que se demuestra claramente, por ejemplo, que hay un grupo de personas que tienen el cerebro más chico que otro grupo de personas con ciertas características identitarias y por lo tanto son menos capaces de pensar adecuadamente, ¿no? Y entonces uno ve estos estudios y dicen, bueno, pues si yo aquí te presento mis estudios y estos estudios son medibles, observables, cuantificables. Y entonces esto me da razón para decir que hay quien es superior porque está más desarrollado biológicamente, ¿no? Aquí están estos estudios que lo demuestran. Y o también, pero no toman en cuenta una serie de factores, una serie de circunstancias históricas, sociales, o muchas veces pues pueden inclusive manipular la información, como ha quedado demostrado, por ejemplo, en los estudios que se hacen de gemelos idénticos que después han sido desmentidos, ¿verdad? Pero han servido para construir ideas, supuestos sociales, culturales, que llevan a toda una construcción de la forma de relacionarnos. Entonces, es a partir de estos, lo que podemos llamar los adjetivos de la diversidad, es decir, las diferentes características identitarias que nosotros podemos tener, que se naturalizan la desigualdad con base en estos adjetivos. Y entonces, por ejemplo, podemos pensar en el color de piel, en la nacionalidad, en el género, en la etnia, en la edad, en el idioma, en fin, inclusive en el origen social, en la opinión política. Todos estos son características que nos hacen diversas a las personas. Sin embargo, desde este paradigma normocentrista, no nos hacen diversas, nos hacen desiguales. Y entonces esta desigualdad que pretende naturalizar esta diferencia a partir de una serie de mitos que se construyen, empieza a construir cánones de normalidad, decía un momento, y por tanto todo lo que no sea normal es desviado. Entonces construye cánones a partir de estos dos opuestos, de los cánones de la normalidad y de los cánones de la desviación. Y entonces empieza a construir una idea de yo te voy a ayudar, pero voy a ayudarte con prevención ex ante o te voy a ayudar con corrección ex post. Y entonces, por ejemplo, lo podemos ver en el aspecto de la medicina, el aspecto de la salud. Se empieza a construir toda una serie de aparatos, por ejemplo, ortopédicos, para que la gente deje de separarse tanto de lo que es lo correcto, lo normal, lo deseable. Y entonces, en lugar de construir, por ejemplo, rampas, se hacen toda una serie de construcciones sociales y de aparatos ortopédicos que no permiten que las personas que necesitan las rampas puedan convivir en la sociedad de manera normal, autónoma, autosuficiente. Empezamos a construir esta idea de yo desde mi bondad o yo desde mi superioridad voy a ayudar, ¿no? Entonces, estas características de la diversidad, estas características identitarias, como el ser mujer, ser afrodescendiente, decía yo hace un momento, las creencias religiosas, si ser migrante, ser refugiado, ser niña, niño o adolescente, ser una persona con algún tipo de discapacidad, ser una persona trabajadora del hogar, ser una persona de la diversidad sexual, en fin, una persona adulta mayor, en fin, todas estas empiezan a valorarse desde esta idea aspiracional. Superiores serían las formas deseables, las formas hegemónicas, y en la parte inferior de la jerarquía social estarían todos los opuestos. ¿Todos los opuestos de qué? Por ejemplo, el opuesto del fracaso, el opuesto del éxito es el fracaso. Entonces, ¿quién está en la parte superior? Pues la persona que tiene éxito. ¿Y quién está en la parte inferior? La persona que tiene fracaso. ¿Desde qué valores, desde qué ideas, desde qué pretensiones
que puede tener una persona, desde qué deseos de realización personal que puede tener alguien, no se está permitiendo que sea amplio. Solamente estamos diciendo, esto significa éxito, esto significa fracaso, y lo ideal es estar en el éxito, porque si no, pues tú te atienes, ¿verdad? Dice aquí la vaquita en el árbol que está colgada, dice, pues define normal, ¿no? Eso sería como lo primero. Otro opuesto que tenemos es el de el adultocentrismo. Y un opuesto al que hoy nos vamos a enfocar tiene que ver con la supuesta superioridad biológica que se le ha otorgado histórica, social y culturalmente al hombre por sobre la mujer. Vamos a ir un poco desmenuzando esta idea a través de la conferencia de hoy. Entonces, en estos supuestos de superioridad, en estos supuestos de aspiración a lo que nos debemos de acercar para poder acceder a vidas libres de violencia, les decía hace un momento, tenemos entonces, por un lado, la idea de la compasión, la cura, como esto de los aparatos ortopédicos que decía hace un momento, o la tutela, que finalmente aniquilan, destruyen anímica, física, en todas las capacidades que pueda tener la persona. O bien está la otra, que es una violencia mucho más clara en este sentido, que también aniquila y destruye, que puede llevar inclusive a la destrucción física como tal, es decir, al asesinato, la exclusión, el rechazo, la intolerancia. Entonces, todos estos relatos están basados en lo que, si nosotros nos acordamos por allá en los años 70, Bourdieu nos habló del biopoder y cómo introyectamos a través de valores, de prácticas cotidianas, a través de lo que ocurre en los espacios escolares, pero también a través de todo lo que ocurre en los otros espacios de educación no formal y de educación informal, cómo vamos introyectando todos estos valores, cómo vamos introyectando todos estos supuestos, y que estos supuestos que introyectamos naturalizan las diferencias tanto individuales como sociales, cómo se jerarquizan y cómo también mediante el castigo se disciplina. Porque estaba diciendo hace un momento, porque quien no se parece a esta normalidad y no quiere parecerse a esta normalidad, entonces es una persona disidente o un grupo disidente. Y entonces afecta el posible status quo. Y entonces, al ser disidente, mejor vamos a disciplinar mediante el castigo. Y entonces, pues tenemos todas estas historias en el aspecto educativo que van desde la idea de la letra con sangre entra hasta pues hoy que de repente, no sé, todavía hemos visto ahora, tristemente hemos visto como consecuencia de la manera en que están llevándose a cabo las clases vía remota, más de una vez hemos escuchado o visto cómo los papás, las mamás están del otro lado de la cámara gritando, lastimando a los niños y a las niñas que están en clase. Corrió un meme que decía, ¿no? Posiblemente lo vieron, que decía útiles para inicio de este ciclo escolar. La computadora o la televisión o el radio, una mesa y la chancla o el cinturón, ¿no? Entonces, esta idea de que todavía está tan presente de que se puede y se debe lastimar, se debe disciplinar mediante el castigo, ya sea físico, ya sea emocional, a las personas para que hagan lo que yo digo que tienen que hacer. Y para que, porque además es para su bien, ¿no? O sea, es para que termine la escuela, que es algo adecuado. ¿Qué estamos dejando en el camino? ¿Qué estamos poniendo ahí en riesgo como humanidad
al seguir disciplinando de esta manera a las personas, a las nuevas generaciones, ¿no? Estamos aceptando entonces que esta idea de normocentrismo, que a lo mejor pudiera ser en esta idea de decir, bueno, pero es que es para que cuando crezca sea una persona exitosa, entonces yo estoy trabajando por su dignidad. Esta es la idea, una idea de dignidad con la que el concepto, la construcción desde los derechos humanos no puede estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque la dignidad desde esa perspectiva reconoce el valor de las personas por su proximidad con el canon de la normalidad y por lo tanto minusvalora unas identidades por otras. Y entonces estaríamos pensando, si decimos los derechos humanos son para todas las personas por el solo hecho de haber nacido tales, entonces estaríamos pensando, si vivir vidas libres de violencia es un derecho humano y se está viviendo todas estas violencias culturales, estructurales, entonces estaríamos pensando que hay algunos grupos que se están considerando infrahumanos porque no están siendo respetados en su integridad, sino que se les quiere modificar cosas que son identitarias, ¿no? Entonces, no estamos pensando en el respeto, en mirar a la otredad. No estamos considerando que mi forma de ser, el yo, mi yo, no es la forma de ser. No estamos, estamos imponiendo. Y entonces se excluye y se discrimina a la otredad. Y hay algo que es así fundamental. Cuando nosotros invisibilizamos, ocultamos y disfrazamos todo esto que estoy platicando en un supuesto respeto a la dignidad, en un supuesto respeto a los derechos humanos, es su derecho a estar sana, a estar sano, ¿no? Entonces, utilicemos estas formas ortopédicas en lugar de construyamos una sociedad donde todas y todos podamos, con todas nuestras diversidades, ser autónomos, ser autosuficientes en todas las medidas de nuestras capacidades, respetados con esta igualdad que nos da la diversidad. No, lo que hacemos es invisibilizar, ocultar y disfrazar que existen agentes y contextos responsables de los agravios. No estamos pensando en agentes y contextos, sino que estamos diciendo, esta es una situación particular en esta persona particular que pues no se comporta como debe de hacerlo. No, hay agentes y hay contextos responsables de este agravio. Y entonces, ¿quiere decir esto que hay agentes y contextos vulnerantes en lugar de personas vulnerables? Estas dos formas de pensar la dignidad nos llevan a resultados diametralmente opuestos. Les propongo que consideremos la dignidad desde esta segunda forma en la que decimos reconozcamos a todas las personas en igualdad de derecho y acceso a las libertades, reconozcamos que lo que nos da igualdad es justamente nuestra diversidad y además y sobre todo comencemos a cuestionar los discursos de poder, de biopoder que tenemos introyectados. Todas y todos, porque en eso hemos crecido, porque así nos hemos desarrollado, porque posiblemente tú y yo aprendimos también las tablas de multiplicar o también tú y yo aprendimos las capitales y los países con chanclazos a lo mejor, ¿no? No lo sé cómo cada quien haya sido, pero sí sé que sí es una práctica muy común todavía. Entonces, como hemos crecido en esto, para poder construir formas diferentes, pues lo primero que tenemos que poner ahí es nuestra creatividad. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos imaginar algo diferente? Dice Boaventura de Sousa Santos que para educar, educamos en conflictos, que nosotros educamos con conflictos y que, o que deberíamos de estar educando desde conflictos. Y entonces, aprender que el conflicto forma realmente una parte que hace una tensión
y que esta tensión va a construir nuevas formas. Y dice, una de las tensiones que es importantísimo llevar a las aulas es la tensión justamente de la historia. ¿Cómo ha sido la historia? Pero imaginar cómo pudo haber sido la historia y qué resultados tendríamos si esa historia hubiera sido diferente. Es decir, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, eso fue lo que como ser humano, como persona, como grupo social, alguien decidió sí hacer, con las consecuencias que conocemos. Pero la humanidad, el ser humano, pudo haber tomado la otra decisión, no hacer, no lanzar las bombas de Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué pudo haber pasado? Entonces, cuando nosotros empezamos a construir en esta historia, primero dejamos de negar la historia, porque esta idea de negar que existe una historia no nos permite pensar en cómo podemos hacer diferentes las cosas, por un lado. Y por otro lado, nos permite entonces también ser creativos con las nuevas soluciones que vamos a dar a las problemáticas que se van presentando cotidianamente, porque podemos pensar cómo pudo haber ocurrido y entonces trasladarlo, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con cuestionar estos discursos de poder que han sido introyectados y puede ser una técnica que puede utilizarse en los espacios escolares para rescatar, a partir del rescate de la historia, poder empezar a cuestionar estos discursos. Dice Boaventura de Sousa en esta misma idea que esta idea del fin de la historia no es más que la idea de que, no es la idea, es la aceptación que hace el capitalismo de que solamente ha venido repitiéndose en sus violencias, que solamente ha venido repitiéndose en su estructura y que no puede dar para más. Y que entonces lo que hace es negar que existe una historia diferente, por eso llega a esta negación de la historia. Pero entonces una forma de cuestionar este discurso es justamente ir hacia atrás y replantearlo de una manera diferente. Y esto sí se puede hacer desde las aulas, desde los primeros grados escolares hasta los más altos grados escolares, ¿no? O los más avanzados grados escolares. Inclusive se puede hacer en los espacios informales y no formales. Por eso pongo aquí estas imágenes, porque finalmente todos estos logros, los logros de niñas, niños, adolescentes, los logros de género, los logros de las comunidades indígenas, los logros de la comunidad LGBTIQ, en fin, todos los logros de la igualdad tienen que ver con historias, tienen que ver con una historia de decir, a ver, yo también soy humano, y en todos estos instrumentos y más, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y su protocolo facultativo y todos los demás instrumentos que existen, dice que todas las personas debemos ser tratadas en igualdad y yo también soy persona y a mí no se me está tratando en igualdad. Entonces, vayamos poniéndolo sobre la mesa, vayamos discutiéndolo y vayamos viendo cómo construimos sociedades en las que realmente podamos ser todas las personas tratadas en igualdad. Entonces, hasta aquí esta idea de por qué y cómo pensar la dignidad. Y entonces, según lo que he venido platicando, cuando nosotros no respetamos esta dignidad, lo que estamos haciendo es violentar. ¿Cómo manifestamos esta violencia? ¿Qué es la violencia? Pues miren, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra una o uno mismo, contra otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte.
Edith Coser dice, los seres humanos hacen visible la violencia subjetiva porque desarrollan modelos binarios de confrontación constante, justamente lo que estaba comentando. Estos modelos binarios en los que poníamos el éxito y el fracaso, la mujer y el hombre, todos estos modelos binarios, y que atienden a diversos intereses, como los valores, el estatus, el poder y los recursos escasos. Se define al otro como un rival y se reacciona buscando neutralizarle, dañarle o eliminarle, lo cual puede trascender de un plano individual o uno estructural. Y entonces, a partir de toda esta confrontación desde los binarios, quisiera que por favor pensáramos, nos acotáramos en esto que es la violencia por razones de género. ¿Qué es la violencia por razones de género? Para poder ir dilucidando, ir pensando qué es esto de la violencia por razones de género, quisiera que primero hiciéramos una definición de la diferencia entre sexo y género. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Dice aquí, el sexo se refiere a todas las diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas que distinguen a mujeres y hombres, por ejemplo, los órganos sexuales y reproductivos. Y luego dice, como ejemplo tenemos que solo los hombres tienen la capacidad de producir espermatozoides y únicamente las mujeres tenemos ovarios y matriz. Eso es sexo, es decir, nacimos con estas características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas. El género, por su parte, son los atributos que se relacionan con las características que social y culturalmente han sido asignadas a hombres y mujeres a partir de estas diferencias biológicas y sexuales y que están basadas en este sexo, ¿no? En estas características, perdón, de sexo. Así, dice aquí, el género son pues los conjuntos de atributos sociales, jurídicos, históricos, políticos y culturales asignados a las personas. Es lo que la sociedad espera de mujeres y hombres. ¿Cómo espera que nos comportemos la sociedad? Porque nacimos con un sexo. A eso se le conoce como género. Por ejemplo, que se cree que las mujeres son responsables de las actividades del hogar, únicamente, y que los hombres sean los únicos proveedores. Estas son construcciones sociales, construcciones de género. Y es buena noticia saber que son construcciones sociales, porque si son construcciones sociales, podemos deconstruirlas y entonces podemos empezar a imaginar formas diferentes de relacionarnos, ¿no? Vamos a ver un videíto que justamente nos ayuda a ver claramente cuáles son todos estos atributos y cuáles son todas estas construcciones sociales que se esperan por cada persona dependiendo del sexo con el que nació. Adelante, por favor. Desde el momento en que nacemos, se nos clasifica de acuerdo a nuestro sexo, como niños o como niñas, condicionando la forma en que somos criados y lo que la sociedad esperará de nosotros. A esto se le llama género, y es a partir de este que se nos imponen roles, formas de ser y de pensar. Con lo cual se distorsiona nuestra percepción de la realidad y se coarta nuestra libertad. Entonces nos definen los colores que nos deben gustar, Nuestros juguetes e intereses, la forma de expresar emociones, e incluso qué debemos estudiar y en qué trabajar y nuestro rol dentro del hogar. se nos impone que los hombres debemos ser fuertes y poderosos, y ellas frágiles, tiernas y dependientes. Que debemos de hacerles caso, pues los hombres son más racionales, mientras que nosotras somos muy emocionales. Y que buscar el placer sexual es algo positivo si sos hombre. Y prohibido si sos mujer. Lamentablemente, nuestra sociedad sigue promoviendo muchas ideas, actitudes, conductas y prácticas sociales que otorgan mayores privilegios a los hombres y a lo masculino, mientras discrimina a las mujeres y a lo femenino. Así, participamos de una cultura que ve muy natural, por ejemplo, que solo las mujeres tengan la responsabilidad de cuidar a los hijos e hijas, de atender las tareas del hogar y de responsabilizarse por la unión familiar. En la que el sexo de una persona determina sus oportunidades laborales, así como su salario. En la que se valora a las mujeres por su apariencia física. Y en la que cada año miles de mujeres son víctimas de violencia sexual, física, emocional y patrimonial. Incluso
muchas son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. También nos han dicho que solo es aceptable comportarse como hombre si mi sexo biológico es masculino, o como mujer si es femenino. Aún no hemos comprendido ni aceptado que existen personas que viven, se expresan, sienten y se relacionan de la forma en la que se perciben y quieren. Lo cierto es que todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes, y merecemos las mismas oportunidades. Eso es lo que busca el feminismo, sencillamente igualdad para vos y para mí. No es equiparable al machismo, como muchos piensan. Machista es la persona que piensa que los hombres son mejores que las mujeres. El machismo causa violencia. Feministas somos quienes pensamos que hombres y mujeres tenemos igual valor, quienes pensamos que los hombres también podemos atender el hogar, y a los hijos e hijas, a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores, Que todos y todas tenemos derecho a expresar nuestras emociones. y que acabar con la discriminación y todo tipo de violencia Es algo que juntos podemos lograr. Bueno, con este video espero que podamos aclarar esto de cuáles son justamente todas estas actitudes sociales que de manera histórica y cultural sistemáticamente se han ido construyendo para los dos géneros a partir del sexo con el que nacimos. Antes de seguir, quisiera comentar sobre las preguntas que están llegando, justamente sobre qué es hostigamiento, qué es acoso, cómo actuar en casos de hostigamiento y acoso específicamente, qué nos dicen los protocolos, es justo hacia donde vamos a ir dirigiendo esta plática, solo que para poder hacerlo de manera que realmente todas las personas, habrá quien tiene clarísimo qué son estos conceptos, pero habrá quien esté acercándose apenas al tema. Entonces, es por ello que podemos, si me permiten, empezamos por esta construcción conceptual para poder entonces ir aterrizando hacia las acciones específicas de qué pasa si me están, si creo, sé que soy víctima de hostigamiento o acoso o conozco de un caso y quisiera poder ayudarle. Vamos avanzando para poder ir. De todos modos, por favor, sigue abierto el espacio de preguntas para poder ir construyendo juntas y juntos en esto. Entonces, a partir de esto, la violencia basada en género, nos dice la UNICEF, son los actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres. Por lo tanto, decía hace un momento, podemos pensar que la violencia por razón de género es producto de las circunstancias sociohistóricas que legitiman, tanto en el plano legal como en el cultural, el acto violento en contra del otro. ¿Quién es este otro? Pues puede ser la mujer, puede ser el hombre, puede ser la comunidad LGBTI, puede ser cualquier persona según el contexto donde se encuentren. Sin embargo, es a partir de cómo se han desarrollado las violencias históricas y socioculturalmente que enfocamos cuando hablamos de violencia de género. Si bien sabemos que esta violencia se puede dar también hacia hombres y hacia niños, la verdad es que los datos nos dicen que está más dirigida hacia las mujeres y hacia las niñas, no que no exista hacia los hombres y hacia los niños, sino que mayoritariamente se da hacia mujeres y hacia niños. Por ejemplo, tenemos algunas violencias de género que afectan directamente a niñas y niños en su ciclo vital, a niñas y mujeres en su ciclo vital. El aborto selectivo, ¿no? Podría ser uno, que tiene que ver por razones de género. Las diferencias en el acceso a la alimentación y a los servicios. Sabemos que todavía si hay que decidir entre quién va a la escuela y quién no va a la escuela y son un niño y una niña, mayoritariamente en muchas comunidades todavía se elige por la niña que se queda en casa y el niño que va a la escuela. Porque además le dicen porque tú te vas a casar y él nos va a ayudar, nos va a mantener, ¿no? Entonces, la explotación y el precio de la dote, el matrimonio infantil, el acoso sexual, el abuso en
los asesinatos de honor, la violencia doméstica o íntima, la privación de la herencia o de los bienes, el maltrato de las personas mayores, en fin. Todas estas son violencias que sí vemos que están relacionadas directamente con el género. Y entonces, cuando hablamos de estas violencias, está bueno pensar que las violencias no son nada más estas que estamos diciendo y que vemos, ¿no? El ojo morado, la piel quemada, o el no ir a la escuela, o la desnutrición. Eso se conoce como violencia directa, es decir, aquella que supone una agresión física, que es visible, que es intencional, que involucra, además de la fuerza física, el abuso verbal y psicológico, y podemos identificar el sujeto o los sujetos responsables. Un asesinato, una tortura, una bofetada, una mutilación, esas son formas de violencia directa. Pero después dice Galtung que abajo de esta violencia directa, o construyendo, sosteniendo esta violencia directa, están la violencia cultural y la violencia estructural. Como lo podemos ver en la imagen, serían las raíces que alimentan la violencia directa. Y esta violencia estructural, vamos a empezar por la estructural, dice aquí, es invisible y está naturalizada, es vista como algo normal. ¿Por qué es vista como algo normal? Pues porque está incrustada en el sistema social, porque forma parte de la vida cotidiana, porque forma parte de la estructura social y porque es, por lo tanto, muy difícil de identificar como violencia. No queda muy claro quién es el agresor, pero sabemos que está ahí, ¿no? Es inequitativa, promueve injusticia social, inequidad, como la discriminación, la carencia, por ejemplo, la falta de servicios educativos básicos, por ejemplo, la trata de personas, por ejemplo, la violencia de género. Esas son violencias estructurales, la pobreza. Y esta violencia estructural, fíjense que es lo que hace, ¿cómo podemos saber que hay una violencia estructural? Pues porque lo que daña es la satisfacción de las necesidades humanas básicas. La necesidad de supervivencia, de bienestar, de identidad, de libertad. Estas son dañadas por la violencia estructural y entonces lo podemos ver en la diferencia de reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos que se otorgan sistemática e históricamente a favor de alguien y por lo tanto en detrimento, en prejuicio de las demás personas o de los demás grupos. Y luego tenemos la violencia cultural. Esta violencia cultural también es invisible y se esconde detrás de usos y costumbres. Fíjense, yo no estoy diciendo que los usos y costumbres sean malos, estoy diciendo que se esconde detrás de los usos y costumbres. Y está usada para justificar la violencia estructural, se sustenta en nociones de odio, en nociones de miedo y en nociones de sospecha. Y se refiere a todos los aspectos del ámbito simbólico, que pueden ser, pues, la religión, las costumbres, la lengua, las artes, la ciencia, y todos estos aspectos que pueden justificar o legitimar la violencia estructural o la violencia directa. Entonces, a partir de esta violencia cultural, justificamos como naturales las otras violencias. Así debe de ser, así siempre ha sido. Decimos, por ejemplo, hay una forma que las madres a veces tenemos de referirnos a nuestros hijos. Lo haces porque lo digo yo que soy tu madre. Es mi hijo y si quiero, me lo como. Ese tipo de cosas, ese tipo de expresiones que tenemos tan naturalizadas, resulta que son violencias culturales. ¿Por qué? Porque están justificando que exista la violencia estructural, en este caso, en este ejemplo específico del adultocentrismo, que genera o se ve en todas las violencias directas, como por ejemplo lo que decía hace un momento de cómo hemos podido estar viendo que a las niñas, a los niños, del otro lado donde se están trabajando, les están regañando, les están pegando, les están lastimando, ¿no? Porque tienen que atender a clase o no sé, qué es exactamente lo que estén pensando los adultos cuidadores que están con ellos en este momento. Entonces, hambre, discriminación, analfabetismo, pobreza, marginación, explotación, todas estas son violencias que tienen consecuencias directas, por ejemplo, la violencia familiar o el pandillerismo,
esa es la violencia directa, pero atrás está todo esto que acabo de decir, ¿no? El hambre, la pobreza, la marginación, en fin. Y están tan naturalizadas estas violencias que existe inclusive una creencia generalizada de que quien recibe la violencia es culpable por haber generado esa violencia. Todo esto, pues, que acabamos de describir es el círculo vicioso desde el que la violencia se construye, se naturaliza y sigue siendo una realidad en cada uno de los espacios en los que nos podemos estar desarrollando. Por ejemplo, hay violencias que tienen que ver con el hostigamiento y el acoso sexual que están tan naturalizadas que hasta parece que no son violencias, sino que son halagos, ¿no? Cuando alguien llega al espacio de trabajo y le dicen, ay, a ver, la vueltecita. Ah, la vueltecita. ¿Qué tiene de malo que yo le diga la vueltecita? Le estoy diciendo que se ve bien, ¿no? Pues es una violencia. ¿Por qué? Porque primero porque está poniendo a la persona a quien se le está pidiendo la vueltecita como un objeto de disfrute sexual de la otra. Pero además no sabemos si la persona se siente halagada o se siente en una situación de riesgo y actúa como si le gustara para protegerse. Pero además está tan naturalizada que algunos estudios, por ejemplo, nos muestran que hay algunas mujeres que piensan que si a ellas no les dicen nada, ha de ser porque son feas, entonces tienen que arreglarse más para ser del agrado de quien pide la vueltecita. Así de naturalizadas tenemos las violencias y creemos que deben de ser así. Entonces, irlas viendo, ir visibilizando que esto no es correcto, ir visibilizando que cuando una persona, por ejemplo, un jefe de departamento que le dice, estoy recordando una recomendación, un jefe de departamento que a las personas que es más, se los voy a platicar un poquito más adelante, a las personas que están en el departamento, les condiciona ir a espacios de capacitación, por ejemplo, porque no acceden a los favores sexuales que él está pidiendo, eso es violencia. Y está naturalizada muchas veces a tal grado que no se dice. Esa es la forma, ¿no? Así, para eso es el jefe de departamento, ¿no? Entonces, estas violencias afectan la vida. A lo que hay que entender claramente es que somos entes biopsicosociales, espirituales, y para muchas culturas espirituales también. Y entonces, cuando nosotros violentamos o recibimos violencia, se afecta todas las esferas biopsicosocial, espiritual de la persona, es decir, la vida, la integridad física, la psíquica, la moral, la social, la libertad, la honra, la dignidad. Es decir, cuando nosotros estamos violentando a una persona, estamos discriminando a la persona, porque estamos seleccionando quién merece vivir con ciertos beneficios y quién no. No importa que los de derechos humanos, todos los cursos que nos dan, nos repitan, empiecen todas las pláticas diciendo, los derechos humanos, lo primero que está pensado es respetar la dignidad de la persona. Ah, bueno, sí, respetemos la dignidad de la persona, pero estas formas de relacionamiento no las tocamos, no las vemos, no las cuestionamos. Es decir, cuando se violentan los derechos humanos, muchas veces no nos enteramos de que estamos siendo violentados en nuestros derechos, violentadas en nuestros derechos, porque así siempre ha sido, ¿no? Entonces, para poder saber exactamente qué es lo que tenemos que ir haciendo, es que existe toda esta normatividad de la que hemos platicado un poco al inicio y que vamos a ver un poco más a detalle en este momento.
El primero que quisiera comentar es el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de este año. Y dice en su capítulo 1 que tiene como propósito establecer las bases de actuación para implementar de manera uniforme, homogénea y efectiva los procedimientos de prevención, atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Y entonces lo primero que nos dice es, ¿qué vamos a entender por violencia contra las mujeres? Como decía hace un momento, histórica, sistemática y culturalmente, la violencia de género se ha enfocado más gravemente hacia el grupo de las mujeres. Es por eso que enfocamos pues hacia el grupo de mujeres. No quiere decir esto, por un lado, que no pueda ocurrir la violencia, de la otra hacia el otro lado, es decir, de mujeres hacia hombres. Sin embargo, la realidad es que estas formas de violencia son más graves, dañan más profundamente a la mujer que al hombre, porque histórica, social y culturalmente, es decir, por violencias estructurales y por violencias culturales, las violencias directas que son aceptadas de la mujer hacia el hombre son mucho menores que las violencias que son del hombre hacia la mujer. Tan es así que existen los feminicidios. Entonces, esta violencia contra las mujeres, dice este protocolo, es cualquier acción u omisión basada en el género que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Perdón, y quisiera regresarme un poco. Dice el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. Pero además no dice hacia la mujer, es hacia las personas, ¿no? Entonces, las leyes, casi todas las leyes también, el Código Penal, la Ley Federal del Trabajo, no dice la Ley Federal del Trabajo de protección exclusiva a la mujer, o no dice la Ley General para prevenir y eliminar la discriminación de la mujer por el hombre. No. Lo que pasa es que como lo vemos más, o sea, cuando nosotros observamos, vemos que los fenómenos típica y característicamente se dan hacia la mujer, entonces pareciera que están hechas para proteger exclusivamente a las mujeres. No, ahí no dice exclusivo para la mujer. Sí es cierto que tiene este enfoque de género y que cuando nosotros lo trasladamos a las violencias directas que se viven, decimos, y a las violencias estructurales y a las violencias culturales, pues decimos, pues protege a la mujer. ¿Por qué? Porque es uno de los opuestos en los que se ha construido esta idea de jerarquía en la que sí se ha dejado en la parte, míticamente se ha dejado al hombre en la parte superior y a la mujer en la parte inferior. Hecha esta acotación, continuamos. Entonces, decía, las leyes o normas nacionales que castigan la violencia hacia las mujeres son el Código Penal Federal, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y ahora sí una ley específica de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y la norma mexicana 025 de 2015 en igualdad laboral y no discriminación, con su última reforma en el 2015. Específicamente este protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y del acoso sexual considera para la interpretación y aplicación del mismo los derechos, principios y postulados que ustedes ven aquí enlistados. Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, la perspectiva de género, el acceso a la justicia, el principio pro persona, es decir, el principio pro persona se refiere a que
la persona va a quedar mayormente protegida por cualquiera de las interpretaciones que se haya hecho de leyes nacionales o de instrumentos internacionales, sean estos que hablen de, que sean específicos de derechos humanos o que, aunque no sean específicos sobre derechos humanos, en alguna parte se toque, se analice, se interprete un derecho humano y esta forma de interpretar proteja mejor a la persona o bien ponga mayor límite a la actuación de las autoridades que pudieran estar violentando, vulnerando los derechos humanos, esa forma va a ser la que va a utilizarse para ese caso específico. Esto es principio pro persona. Confidencialidad, presunción de inocencia, respeto, protección y garantía de la dignidad, prohibición de represalias, integridad personal, debida diligencia, no revictimización, transparencia y celeridad. Para poder aplicar todos estos principios y todos estos derechos y postulados, vayamos a entender cuáles son las previsiones, cuáles son las reglas, cuáles son las pautas de actuación en el marco jurídico internacional y luego cómo vamos armonizándolo en el marco jurídico nacional. En 1979, CEDAW, por sus siglas en inglés, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sintetiza el conjunto de derechos que los estados deben garantizar a las mujeres en materia civil, política, económica y social, compromete a los estados para que adopten políticas públicas y medidas legislativas enfocadas a las diferentes realidades sociales, económicas, laborales y familiares de las mujeres. Es decir, lo que está diciendo es, no existe la mujer, existen las mujeres, formas diferentes de ser mujer. Y existe, por lo tanto, algo que es la interseccionalidad, que quiere decir que existen diferentes sumas de características identitarias por las que una persona puede recibir violencia. No es lo mismo ser una mujer que vive en un espacio urbano, que tiene acceso a un nivel de educación X, a ser una mujer indígena, viuda, con algún tipo de discapacidad, o un hombre indígena. Claramente cada una de estas características van sumando o van restando accesos a vidas libres de violencia o no. Entonces, por eso hay que mirar las diferentes realidades sociales, económicas, laborales y familiares. Señala el compromiso a cargo del Estado mexicano para adoptar las medidas necesarias con las acciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer, incluyendo aquellas en el ámbito laboral, a fin de asegurar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Y más adelante, en 1994, aunque México entre en vigor en el 98, tenemos la Convención de Belém do Pará. En ella se plasma que la eliminación de la violencia contra la mujer es indispensable para la plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida. ¿Y cómo define Belém do Pará violencia contra las mujeres? Dice que establece el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Belém do Pará dice contiene algunos principios rectores de orientación a los estados para adoptar medidas enfocadas a erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito público y en el ámbito privado. En su artículo 7 condena todas las formas de violencia contra la mujer, por lo que está comprometido a adoptar las políticas y medidas administrativas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia y cuenta con un mecanismo de promoción de los derechos humanos mediante informes periódicos. Cuando el Estado mexicano suscribe CEDAW y suscribe Belém do Pará, por lo tanto toma una serie de compromisos. Y entonces, ¿cuáles son estos compromisos? Lo primero es que va a tomar todas las medidas necesarias para prevenir, investigar, sancionar y reparar la discriminación y violencia, y entre ellos están velar
porque las autoridades e instituciones se comprometan de conformidad con las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar, conforme lo dice nuestro artículo primero constitucional. Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas y actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Se compromete también a implementar de forma progresiva las medidas específicas y programas para fomentar el conocimiento y la observancia de los derechos de las mujeres, promover la educación y capacitación de quienes aplican la ley y modificar los patrones socioculturales. Aquí quisiera que hiciéramos, por favor, énfasis. Dice, modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres a fin de contrarrestar y eliminar prejuicios, costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros y en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitiman o exacerban la violencia. Y aquí quisiera que hiciéramos, decía, énfasis o cuidado, tomar un espacio para reflexión de la propia práctica en los espacios educativos. ¿Hasta dónde estamos o no reproduciendo estos prejuicios, costumbres, prácticas que están basados en la diferencia de género? Por ejemplo, todavía en algunas escuelas se les dice a las niñas, no, tú no juegues, así no juegan las niñas juegan así, o tú no juegues al fútbol, o tú no te subas a los columpios, o tú no, todas esas tú nos que histórica y sistemáticamente se han dicho a las niñas o a los niños. Se les sigue, por ejemplo, no sé, estoy pensando en una secundaria donde exista el taller un taller que sea históricamente pensado como femenino, el taller de corte y confección o el y les dicen, no, tú no puedes entrar a ese taller. Mejor vete a este otro. O todavía, por ejemplo, hay espacios en donde hacemos de la vista gorda. Llegó a la comisión una recomendación porque llegó el caso de un niño al que no le gustaba en el recreo salir a jugar con los compañeritos a las diferentes actividades, el fútbol, juegos rudos, en fin. Él prefería quedarse en el salón de clases y le gustaba dibujar y hacer poesía. Como prefería hacer esa actividad durante los recesos, era víctima de constantes agresiones por parte de sus compañeros. Una vez saliendo de la escuela, ya fuera del espacio escolar, se encontró justamente al grupo de niños que le maltrataban, que le agredían por esta situación, que le buleaban, y le quitaron la mochila y empezaron a hacer el gato y el ratón. Pero al rato el gato y el ratón ya no era suficientemente divertido, así de que llevaba también pues el zape, decimos, ¿no? Le daban el golpecito en la cabeza. Pero al rato ya no era la mochila, ya no era el zape, al rato ya le estaban pegando y al rato lo estaban pateando y al rato lo dejaron ahí golpeado, tirado, y hago aquí una pausa. Y nosotros hemos explicado a las niñas y a los niños que cuando existe este maltrato hay un triángulo y que está quién lastima, quién está ejerciendo el buleador, quien está recibiendo este maltrato, pero también está quien ve y no dice nada, por ejemplo, ¿no? O estamos manteniendo un silencio que al final es un silencio cómplice de esta continuidad de todas las violencias culturales y estructurales por las que mediante el castigo vamos disciplinando y vamos diciéndole a las personas qué es lo que sí les corresponde hacer y qué es lo que histórica, culturalmente sí se les va a permitir y qué es lo que no se les va a permitir, porque existe toda una construcción que así lo especifica y no vamos a permitir disidencias. Bueno,
Entonces hubo este grupo de niñas y niños que también vieron y reprodujeron lo que han aprendido y guardaron silencio. No, 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 no detuvieron a los agresores, pero tampoco avisaron. Posiblemente algunas pensaron, eso está mal, a lo mejor algunos se fueron y algunos no golpearon, pero alentaron, ¿no? El caso es que el chico se queda lastimado, se levanta, ya cuando se van, se sacude, como puede llegar a la casa. Y como ustedes saben, hay una constante que ocurre con las chicas, los chicos que viven este tipo de violencias, es que lo mantienen callado, no lo dicen en sus casas. Entonces, y no lo dicen, tal vez también tenga que ver con esta construcción de violencia en la que cuando llegan a sus casas, si dicen que les están lastimando, muchas veces la respuesta es, mañana le vas a pegar. Pero donde tú llegues a la casa y no te hayas defendido, aquí te va a ir peor, ¿no? Puede ser que tenga que ver con esta construcción, que finalmente lo que hace es legitimar las violencias. Y entonces el chico no dijo más nada, al rato le dolía la cabeza, se quejó de que le dolía la cabeza, le dieron la aspirina, no les hago el cuento más largo, el chico lo tuvieron que llevar al hospital, al doctor, y como resultado es parapléjico. Hoy depende de que alguien le quiera y por lo tanto, como le quiere, le ayude a cambiar el pañal, a comer. Y muy triste, no sé si tal vez más triste, depende de que alguien le recuerde quién es, porque también le robaron todas sus memorias. Entonces, estas formas de violencia que construimos, que aceptamos, que vamos legitimando muchas veces hasta al mantener silencio, tiene que ver con estos patrones socioculturales de conductas de mujeres y de hombres, porque ¿qué fue lo que generó la violencia hacia este chico? Que tenía un patrón de conducta diferente al que se esperaba para su género, ¿no? Y entonces, a partir de estos prejuicios, de estas costumbres, de estas prácticas, se violenta y se legitima y se exacerba la importancia de acercarse, de ser igual a lo que se espera como normalidad, en esta primera parte que decíamos, como lo que la norma dice, para hombres y para mujeres. Entonces, la Ley General para la Igualdad de las Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas, ya como instrumentos nacionales para prevenir y para erradicar estas violencias, nos establecen los límites jurídicos y administrativos con los cuales el Estado intervendrá en todos sus niveles de gobierno para garantizar y proteger el derecho a una vida libre de violencia. Después tenemos estas observaciones, fíjense, CEDAW, el 25 de julio de 2018, hace una observación en la que dice que hay que alentar a las mujeres a denunciar los incidentes de violencia de género. ¿Qué quiere decir esto? Que se observa que todavía existen los espacios donde se establecen estas relaciones de violencia, pero que se mantienen calladas. ¿Por qué se mantienen calladas? Pues una parte importante de la sociedad dice, hasta así se dice entre los grupos, ¿no? Porque le gusta, le ha de gustar. Ayer me comentaban de una imagen de estas que corren por meme, ¿no? Que corren por el internet, de una persona que es un violador sexual y que claramente es una persona que dedica tiempo al cuerpo, ¿no? No sé, tal vez hacer gimnasio, hacer ejercicio, no sé. Y que entonces había una serie de comentarios en los que decían que la mujer no seguramente era quien lo había provocado o que posiblemente hasta ella le había disfrutado el acto de violación porque la persona que había abusado sexualmente de ella, que la había violado sexualmente,
era una persona con un buen físico. Esto es justamente a lo que me refiero, a lo que se refiere esta idea de decir, justificamos las violencias por todas estas construcciones, ¿no? A ella le tendría que haber gustado un acto sexual, más allá de si fue sin su consentimiento, le tendría que haber disfrutado porque es una persona musculosa, ¿no? Entonces, estas ideas de... y entonces, cuando el violentador sexual fue él, a quien critican es a ella. Entonces, con estas construcciones sociales, con estas construcciones culturales, se ha vuelto muy difícil la denuncia. ¿Por qué se vuelve difícil la denuncia también? Por ejemplo, en el transporte público, si alguna persona toca el cuerpo, si un hombre toca el cuerpo de una mujer sin consentimiento de ella, y la mujer le reclama, ¿qué van a decir? Van a decir, ay señor, usted no vaya tocando el cuerpo de la señora o de la muchachita o de la joven sin el consentimiento, o van a decir, ay también ella, si no le gusta, pues que se baje y que se vaya en un taxi, ay, está loca. Estas son formas de construcción social, cultural y de relacionamiento cotidiano que siguen manteniendo la violencia de género como una forma de relación que debe de ser. Y entonces, ¿para quién es vergonzoso recibir la violencia? Para la mujer. Y entonces no denuncia esta violencia porque es vergonzoso. ¿Sí me explico? Esto es lo que hay que ir deshaciendo, esto es lo que no es vergonzoso para quien recibe la violencia, recibir la violencia. Debiera de ser vergonzoso para quien ejerce la violencia, ejercer esa violencia, ¿no? No al revés. Entonces, para poder denunciar estos incidentes de violencia de género, necesitamos tener recursos efectivos y oportunos que garanticen que todos los casos de violencia de género se van a investigar de manera eficaz y que las personas autoras de la violencia van a ser enjuiciadas y castigadas como corresponde. Y esto mismo nos dice el Comité de Derechos Humanos en su 6º Informe Periódico de México respecto a la violencia contra las mujeres, que se requiere facilitar la presentación de denuncias para que las víctimas de hechos violentos contra las mujeres y niñas sean por parte de las víctimas, para que se asegure que los hechos violentos en contra de mujeres y niñas sean investigadas con perspectiva de género de manera diligente, pronta, exhaustiva e imparcial, y que los autores sean enjuiciados y sancionados y que las víctimas puedan obtener asistencia, medios de protección y una reparación integral. Fíjense, entonces, todas estas leyes lo que nos están diciendo es que hay que buscar que exista la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, es decir, la ausencia de toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que menoscabe o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y que debe de existir la igualdad de trato, es decir, la exigencia de que todos los seres humanos seamos tratados con igual consideración y con igual respeto. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es, utilicemos, cambiemos la perspectiva, veamos desde un punto de vista diferente, veamos desde una perspectiva de género, como una herramienta conceptual y metodológica que nos busca demostrar las diferencias entre hombres y mujeres que se dan no solo por la determinación biológica, sino por las diferencias culturales. Permítanme tantito, parece que se cayó la transmisión. Estoy recibiendo aquí algunos mensajes de que se cayó la transmisión, pero me dicen que ya se ve. Entonces, como visión científica, política, analítica, que busca eliminar esa opresión que han vivido las personas mediante la construcción de ideas basadas en la superioridad de un sexo sobre otro, y que vamos a repensar estas relaciones cuestionando y analizando todo esto que he venido presentando como una situación histórica que lleva a tener situaciones de desventajas desde las que
por el biopoder del que hablábamos y que vamos a cuestionar y que vamos a analizar. Como explicación de la problemática de marginación, exclusión, discriminación y violencia. Entonces, la perspectiva de género, como mirada analítica que indaga y explica cómo es que las sociedades construyen las reglas, valores, prácticas, procesos y subjetividades que regulan las relaciones entre mujeres y hombres, nos permite comprender cómo son estos procesos que convierten diferencias biológicas en desigualdades sociales, nos permite desnaturalizar qué es lo que los justifica, nos permite analizar que el género no alude exclusivamente a las mujeres, sino a la relación entre los sexos y que la construcción de género afecta tanto a mujeres como a hombres. Por ejemplo, decíamos que una construcción de género es que el hombre es el único proveedor. Y entonces resulta que existe un estudio por parte de la OCDE que dice que los hombres salen de sus comunidades donde viven porque no tienen un trabajo suficientemente bien remunerado como para responder a esta exigencia histórica, cultural que dice que tienen que ser los únicos proveedores. Entonces prefieren huir porque es tanto el peso, aunque las mujeres de la comunidad, aunque la mujer de la casa, de la familia, aunque las mujeres tengan un mejor ingreso o puedan aportar al bienestar conjunto entre los dos, pero ella de alguna manera ingresa mayor cantidad de dinero, entonces no pueden con esta exigencia social y huyen del espacio. Fíjense pues cómo es que esta construcción de género, pero además no nada más eso, además los hombres, por ejemplo, nos dicen los estudios que no van a clínica, van a hospital, porque existe esta idea de que los hombres no se quejan, los hombres no lloran, los hombres aguantan, y entonces cuando pudo haber sido algo que se atendió en clínica, van hasta que se puede atender en hospital, ¿no? Entonces, es una relación entre sexos y la construcción de género afecta a mujeres y a hombres. Nos permite advertir que la desigualdad consolida la subordinación de las mujeres y se expresa en valores, prácticas culturales y normas, así como en la forma de interpretarlas y aplicarlas, identificar alternativas para modificar la desigualdad de género y concientizar que la desigualdad promueve las diferentes formas de violencia hacia las mujeres. Esta perspectiva, entonces, por ejemplo, al hacer el análisis sistemático de las prácticas y roles que desempeñamos, nos permite ir entendiendo, por ejemplo, algunos temas como la feminización de la pobreza, la violencia de género, la brecha salarial de género, la masculinización de la educación y tantos otros temáticas y problemáticas específicas que tienen que ver justamente con esta construcción. Nos permite ir pensando nuevas formas de ser y de relacionarnos y entender cuáles son estos procesos de diferenciación, dominación y subordinación entre hombres y mujeres que nos obligan a considerar el ámbito de lo social. Y de esta forma abrimos la posibilidad de transformación de costumbres e ideas. Así pues, el género es una categoría de análisis, es un conjunto de atributos y valoraciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres al momento de nacer, permite analizar prácticas y roles que desempeñan las mujeres y los hombres, nos ayuda a entender cómo se producen y reproducen las relaciones de género, explica los discursos acerca de la feminidad y la masculinidad y explica el origen de la violencia y la desigualdad entre hombres y mujeres. Todo esto hace o es cuando hablamos de género. Entonces, esta desigualdad se expresa de diversas maneras, ¿no? Se expresa, como lo hemos venido ejemplificando, en la educación, en la salud, en el espacio familiar, en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el uso del tiempo, en la participación política, en la toma de decisiones y en la violencia. Los derechos de la mujer han sido reconocidos, pero ha sido una lucha de siglos, ¿no? Y entonces, esta conquista de los derechos de la mujer implica cambiar las reglas de la manera en que nos relacionamos. Por ejemplo, acabo de ver una noticia de que en un país acaban de derogar una ley en la que se prohibía a la mujer que se divorciaba contraer segundas nupcias. 2020, siglo XXI, sociedad
la modernidad. Entonces, la idea es equilibrar este poder que se ha dado naturalmente, entrecomillado, al hombre, y que se ha ido cuestionando. Por ejemplo, ya no se pide que lleve la mujer una carta de permiso del hombre de la casa para ir a trabajar, o que el hombre le dé permiso específico así escrito, ¿no? Pero todavía muchas mujeres tienen que pedir permiso para hacer cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que ya no están en blanco y negro, pero que forman parte de los usos y costumbres, de las tradiciones, de las formas en las que nos relacionamos. Este esquema del mecanismo de la violencia de género, que se fortalece a través de las instituciones socializadoras que sirven a la cultura patriarcal, que generan las relaciones de poder traducidas en relaciones de dominación y sumisión, que son causa y consecuencia de la desigualdad de género, se manifiestan en formas de violencia específicas. Estas formas de violencia específicas, de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Libre Vida de Violencia, nos dice que hay 5 modalidades y 7 tipos de violencia. Las modalidades se refieren a las formas o manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia, y los tipos se clasifican de acuerdo a la forma en que se ejercita y el área de la vida de la persona que es vulnerada. Así hablamos de violencia psicológica, física, patrimonial, económica y sexual, y de las modalidades en el ámbito familiar, laboral y docente, en la comunidad, en la violencia institucional y la violencia feminicida. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica y puede consistir en, por ejemplo, negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia. Estas prácticas que pueden ocurrir en los espacios laborales, por ejemplo, de revisar el celular, de tener que estar todo el tiempo diciendo ¿dónde estás? No te creo, a ver, mándame tu ubicación. No te creo, a ver, mándame la foto. Ay, sí, seguramente. Ese tipo de cosas son violencia psicológica. Pero también, por ejemplo, puede ser violencia psicológica cuando hubo una relación entre 2 personas adultas consensuada, pero una de las personas ya no quiere estar en esa relación. Y entonces resulta que ya no quiere estar en esa relación, pero estoy hablando de casos reales, ¿no? Pero entonces los casos que yo conozco casi siempre tienen que ver con que el hombre, más bien las que yo conozco tienen que ver con que el hombre, los que nos han denunciado, tienen que ver con que el hombre pone de estos apps en las que puede estarle siguiendo el celular y entonces siempre sabe dónde está, o que cuando ella deja su celular, por ejemplo, sobre el escritorio, llega y se lo revisa. Ya no tienen, aunque tuvieran la relación, no tendría por qué estar revisándoselo, pero aquí además ya no tienen esta relación consensuada, ¿no? O le dice a las personas, es mía, ¿no? Este tipo de cosas. La marginación, la indiferencia, el rechazo, el aislamiento, la devaluación de su autoestima, puede llevar incluso a pensar en el suicidio. La violencia física es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. La violencia patrimonial, que se refiere a la sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades que sean propios de la víctima. La violencia económica se refiere a las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. La violencia sexual se refiere a cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Por ejemplo, minimizar, reducir, infantilizar a la mujer, cosificar a la mujer para uso y disfruto del hombre, intentar hacer las cosas pero no sabemos hacerlas, tira como nena la pelota, corre como nena, no sabemos, ¿no? Entonces, hay alguien que sí sabe y la mujer que no sabe, la muestra de emociones y estados de ánimo. Si no está con alguna situación hormonal específica, pero está de malas, está loca, ¿no? Esas son violencias.
la falta de solidaridad con la víctima, lo que les decía hace un momento. La persona que recibió la violación, que fue violada, que vivió la violencia, es quien es acusada, ¿no? O tantas chicas que dicen, pues también, ¿quién le manda a salir en la noche? La iban a matar. Este tipo de cosas son violencia, que se sustentan en las relaciones sociales, en todo lo que hemos venido platicando, y se sustentan específicamente estos prejuicios y estereotipos en discursos de poder, en discursos dominantes que están construidos desde un grupo que se encuentra justamente dominando y que tiene todas las formas y todos los espacios para que esta construcción de este discurso sea aceptado, o más bien se ha introyectado, y entonces a partir de estos discursos mantenga su espacio de poder. Y esto lo vivimos, lo construimos desde esta violencia cultural que tiene que ver con los prejuicios y que tiene que ver con los estereotipos. Con los prejuicios y con los estereotipos vamos a construir estos discursos socialmente aceptados que llevan a que en los diferentes espacios como la familia, la escuela, el Estado, la iglesia, los medios de comunicación se produzcan y se reproduzcan, y que son ideas de superioridad de lo bello, de lo exitoso, de lo religioso, de lo heterosexual, de la etnia, de la clase social, de lo masculino sobre lo femenino, en fin. Por lo tanto, son factores que contribuyen a la desigualdad de género y que construyen roles y estereotipos de género, prejuicios, discriminación, violencia y abuso de poder. Vamos a ver un video que se llama, es un video de una mujer cualca y nos habla justamente de cómo construimos estos prejuicios y estereotipos de género. El de Cualca Cerveza, por favor. Estás en un bar, una amiga, una barra, chicos, una cerveza. Tomás un trago, juntás coraje y encarás. ¡Corta! Silencio, chicos, un segundo. Chicas, ¿qué están haciendo? Íbamos a hablar con los chicos porque parece que hay onda. No, ¿qué están haciendo con la cerveza? Ah, nada, siempre tomamos cerveza. Ustedes no pueden tomar cerveza. ¿Cómo que no? Yo tomo cerveza con mis amigas todo el tiempo. Estamos en una publicidad de cerveza femenino, no ingiere alcohol a no ser que sea abordada por masculinos, ¿se entiende? Pero en esta publicidad de cerveza nosotras somos las protagonistas. No existe protagonista femenino en publicidad de cerveza. Somos las protagonistas ahora. Me van a tener que acompañar. ¿A dónde? ¿A dónde? Yo me quedo acá. Oscari. ¿Pero qué? ¿Qué? Me van a tener que acompañar. No me pegues. Estás en un bar. Chicas, una barra, una cerveza. Tomás un trago, juntás coraje y encarás. Hola, chicas. A que alguna se llama Agustina. ¿Cuál va por colectora? Las cosas así están perfectas. Perfectas como esta cerveza. Bueno, en este video de Cualca podemos ver una serie de prejuicios y estereotipos ya traducidos en... creo que hace un claro resumen de lo que hemos venido platicando. Cómo disciplinamos, cómo nos dirigimos en la sociedad a partir de estos prejuicios y estereotipos que hacen diferencias que muchas veces son ridículas, pero que las tenemos tan naturalizadas que no las vemos. Entonces, estos estereotipos y prejuicios lo que hacen es que a partir de los discursos dominantes
nosotros producimos y reproducimos estereotipos que normalizan, naturalizan, vulneran la dignidad porque categorizan, se legitiman en todos los conceptos, son una manifestación de la violencia y por lo tanto anulan los derechos para unas o para unos y benefician o generan privilegios para otras y para otros, dado lo cual dañan la dignidad de la persona, menoscaban la dignidad de la persona, pues crean situaciones de desigualdad. Entonces, y por lo tanto influyen en las expectativas de las personas con respecto a todos los espacios de su vida, pero también en la vida laboral, porque es un espacio donde claramente se perpetúa la división sexual del trabajo. ¿Qué entendemos por violencia laboral y docente? La violencia laboral y docente se da justamente como resultado de esta relación jerárquica, subjetiva que hemos llevado a cabo y que, independientemente de si existe realmente, tácitamente, una relación jerárquica en el espacio, ocurre un acto de abuso o un acto de omisión de abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad, la seguridad de la vida e impide su desarrollo, te atenta contra la libertad, que está sustentada en estas ideas de relación jerárquica social, ¿sí? Y entonces, ocurre que esta violencia puede consistir en un solo evento, no tiene por qué ser toda una serie de eventos, o puede ser la suma de una serie de eventos que producen daño. Aquí se incluye el hostigamiento y el acoso sexual. Constituyen violencia laboral la negativa ilegal a contratar a una víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. La descalificación del trabajo realizando las amenazas, intimidación, humillaciones, explotación, impedimento a las mujeres a llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en ley y todo tipo de discriminación por condición de género. La violencia sexual específicamente se refiere al acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la persona y por lo tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión del abuso de poder al denigrar y concebir a la persona como objeto. Puede ser el acto sexual, la tentativa de consumar el acto sexual, los comentarios o las insinuaciones sexuales no deseados en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo. Por ejemplo, intentó besar, esto es de una recomendación, intentó besarla cuando ella le exponía su falta de apoyo para que acudiera a un congreso. Le dijo que ni la víctima uno ni ella iban a ir y agregó, no vas a ir y ya lo sabes. Me van a disculpar, estas son palabras textuales que se tomaron de la recomendación. Ese es tu problema, tienes un problema de entendimiento. Mientras ustedes no quieran coger conmigo, las cosas no van a cambiar. Le decía el jefe de departamento a las mujeres que trabajaban en ese departamento. Las manifestaciones e incidencias de la violencia sexual van desde el acoso callejero, como los piropos, el exhibicionismo, el abuso sexual, la violación, la trata de personas con fines sexuales y, por ejemplo, las prácticas no deseadas o en las que no existe consentimiento por parte de la persona o que este consentimiento se encuentra viciado. No puedo decir que no porque entonces me corren. No puedo decir que no porque entonces me aíslan laboralmente. No puedo decir que no porque entonces tengo una serie de consecuencias. Pero yo no quisiera decir que sí, pero no puedo decir que no, ¿no? Estas relaciones como las que les decía de adultos que tuvieron una relación consensuada, pero que hoy se ha vuelto una relación ya no consensuada, pero viciada. Estas prácticas sexuales que estén mediadas por la coacción, que pueden establecerse a través de la fuerza física, de la intimidación, de la violencia psicológica, de la extorsión, de las amenazas o del abuso de una situación de poder desigual entre la víctima y quien ejerce la violencia. Estas prácticas que ocurren, por ejemplo, en los espacios de transporte público, ¿no? Dice, había un hombre de pie detrás de mí y cuanto más intentaba moverme, más empujaba contra mí. Otro pasajero intervino, pero no le hizo ningún caso. Intenté escabullirme, pero no me dejaba mover. Y luego dice, nunca volveré a utilizar este medio de transporte, ni siquiera cuando vaya con retraso. Lo dice una mujer de 25 años de edad que cada día utiliza el transporte público para ir a trabajar. Entonces, los tocamientos, los manoseos corporales, obscenos, los que representen actos explícitamente sexuales que obliguen a la víctima a representarlos, cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual o exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Esos son actos de abuso sexual. Pero después tenemos el delito de violación.
Y el delito de violación dice, comete delito de violación, quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. Para los efectos de este artículo se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Se considera también como violación al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o de la violencia moral. Tristemente sabemos que estas dos formas de violencia ocurren en los espacios laborales, pero también desafortunadamente ocurren en los espacios donde las niñas y los niños deberían de sentirse, deberían de estar más protegidos hacia sus personas. Entonces, es importante saber, identificar, saber que podemos vivirlo nosotros, y bueno, esta vez estamos hablando de hostigamiento y acoso sexual en los espacios laborales, pero también saber que estos actos pueden estar ocurriendo hacia las niñas, hacia los niños con quien nosotros estamos cotidianamente trabajando, ayudando, compartiendo parte de su proceso de crecimiento en la vida, y que una regla básica es que cuando un niño o una niña muestra, dice que está viviendo una situación de este tipo, se toma por real su dicho. No esta idea de que está fantaseando, de que alguien le dijo para afectar a una tercera persona. Todas estas las dejamos de lado porque son prejuicios de los que hemos ido como sociedad protegiendo a los violentadores. Entonces, no, si un niño o una niña está presentando rasgos de violencia, rasgos de abuso, entonces atendemos inmediatamente. ¿Cómo atendemos? Sí, vemos en un momento. Es el hostigamiento sexual. Entonces, bueno, podemos atender dando conocimiento a las autoridades, podemos atender dando conocimiento a la familia, pero también podemos atender acercándonos a las instancias adecuadas. Por ejemplo, ya dimos conocimiento a las autoridades, pero las autoridades hacen caso omiso. Bueno, entonces para eso está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nosotros ya dimos conocimiento a las autoridades hicieron acto omiso y les correspondía atender. Entonces vamos a la comisión y decimos, yo conozco de este caso, y no están atendiendo quienes deberían de hacerlo. Como su obligación es prevenir y atender y sancionar estos actos, entonces, y no lo están haciendo, entonces la comisión tiene facultades ahí para poder actuar. ¿Qué es el hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y que son de connotación lasciva. Es una forma de violencia de naturaleza sexual no recíproca y toda otra conducta basada en el sexo que afecta la dignidad de mujeres y hombres y que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe. Hay una clara relación asimétrica y se identifica con mayor precisión en espacios laborales y en espacios educativos. El acoso sexual es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. A mí me ha tocado platicar con grupos de docentes, que a mí y a mis compañeras nos ha tocado platicar con grupos de docentes que nos dicen que existe una práctica en los espacios educativos de protección a los violentadores todavía, y que esta práctica tiene que ver con que, por ejemplo, si alguna de las alumnas o el grupo de alumnas se queja en la dirección, en la coordinación, se queja porque recibe miradas lascivas o recibe comentarios inadecuados con connotación sexual de el adulto responsable frente a grupo, ocurre que lo que hacen es cambiar al adulto responsable, al adulto que está generando estas violencias, a otro grupo. Normalmente a grupos de personas con mayor edad, a grupos más grandes, ¿no?
y de personas más grandes de edad. Y el argumento es que las que son más grandes ya se saben defender y los que son más pequeñas todavía no. Entonces, si los cambiamos a estos grupos de personas más grandes, de niñas más, de jovencitas más grandes, ellas van a saber defenderse ya, porque cuando los hemos cambiado así, ya resulta que ya no tenemos esas quejas. La pregunta que yo quisiera dejar para reflexión de todas y todos quienes estamos esta mañana compartiendo sería, ¿realmente será que los grupos de jovencitas más grandes de edad ya saben defenderse o han introyectado, han aprendido que tienen que quedarse calladas ante esas violencias si no quieren tener más problemas? Es decir, han aprendido a no denunciar la violencia. Supongamos que estuviéramos hablando ya de jóvenes ya en edad de universidad. Posiblemente han aprendido que si dicen algo, ponen en riesgo obtener la cédula profesional. Y entonces mejor ponderan y creen que es más importante la cédula, porque saben que hay toda una estructura que no les va a apoyar. Y si nos vamos a años previos, ¿estará ocurriendo lo mismo? Entonces, estas formas de relacionamiento son un ejercicio abusivo de poder y tenemos que irlas retirando, desapareciendo de nuestras formas de relación, porque conllevan un estado de indefensión y de riesgo para la víctima independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Entonces, para que no quede como en el aire, el hostigamiento sexual se lleva a cabo en una relación de subordinación real, es decir, el jefe de departamento frente a las mujeres de ese departamento que les puse como ejemplo. El acoso sexual se lleva, por ejemplo, a cabo entre, aunque no haya una subordinación jerárquica real en ese espacio, existe esta jerarquía social como en las relaciones entre compañeras y compañeros, ¿no? Esta de que a veces pasa por los pasillos alguien y entonces hacen un comentario con doble sentido, ¿no? Están comiendo el café y el pan y dicen, me gusta mucho la Conchita, ¿no? Con un tono que claramente está dirigido a la mujer que va pasando. Y pudiera parecer que es hasta de risa, o pudiera parecer que es un halago. No, es un tipo de acoso sexual. Por eso es necesario que conozcamos el protocolo contra el hostigamiento y el acoso sexual, que tiene como principio la cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual, y que hoy por hoy en todas las, también en la SEP, pues se ha llevado a cabo con base en este protocolo el pronunciamiento de cero tolerancia. ¿Qué conductas son actos de hostigamiento y acoso sexual específicamente? Las señales sexuales, dar regalos a cambio de favores sexuales, el tener contacto físico o tocamientos o manoseos, las conductas dominantes o agresivas para someter sexualmente, los chantajes para obtener proposiciones o favores sexuales, tener represalias por rechazos de proposiciones sexuales, chantajes para obtener proposiciones a favores sexuales, rumores o bromas sobre el cuerpo y o la sexualidad de una persona, insinuaciones de carácter sexual no recíprocas, exhibir y enviar imágenes de naturaleza sexual sin consentimiento, los piropos, los insultos o los gestos para asediar sexualmente y el exhibicionismo. Esto es lo que nos dice el protocolo para la prevención y atención y sanción del hostigamiento sexual o acoso sexual. Nos dice también que estas reglas contravienen la regla de integridad del comportamiento digno y que, por ejemplo, mostrar deliberadamente las partes íntimas del cuerpo de una persona, difundir rumores, todas estas son actos que se van a investigar, se van a sancionar con base en este protocolo. ¿Qué diferencias tenemos entre hostigamiento sexual y acoso sexual?
En el hostigamiento sexual existe una relación real de subordinación por parte de la víctima, se realiza en espacios y en ámbitos laborales o escolares y hay un abuso de poder. En el acoso sexual no existe una subordinación real, se realiza en cualquier espacio y no existe un abuso de poder real, nada más este simbólico del que hemos venido hablando. Es importante decir que tanto en el hostigamiento sexual como en el acoso sexual no se establece un número de veces de dichas conductas. No decimos, bueno, a la tercera vez, no, a la primera vez. ¿Qué conductas pueden constituir hostigamiento y acoso sexual? De gravedad leve, las imágenes de naturaleza sexual u otras imágenes que incomoden como carteles, calendarios, pantallas de computadoras, los piropos o comentarios no deseados acerca de la apariencia, las miradas morbosas o gestos sugestivos que molesten, las burlas, bromas, comentarios con doble sentido, las preguntas incómodas sobre la vida sexual y amorosa. De gravedad media, que son verbal, no verbal y sin contacto físico, la insistencia para aceptar invitaciones, encuentros o citas no deseadas fuera del trabajo, las cartas, las llamadas telefónicas, los correos electrónicos o mensajes no deseados, las amenazas que afecten negativamente la situación en el trabajo si no se aceptan las invitaciones o propuestas sexuales, los castigos, el maltrato, el cambio de área o departamento, la asignación de actividades que no competen al puesto por rechazar las proposiciones sexuales. De gravedad alta, de verbal y no verbal, el contacto físico no deseado como el manosear y sujetar, la presión para tener relaciones sexuales como el forcejeo y el acorralar, el intento de violación como enfrentamientos físicos y golpes, la violación propiamente. El hostigamiento y acoso sexual son conductas que vulneran el trato digno, la libertad sexual, la dignidad e intimidad de la persona, el derecho a un ambiente saludable, el bienestar personal y la vida libre de violencia. ¿Qué vamos a hacer ¿qué podemos hacer cuando se viven estas situaciones? Bueno, en la medida de lo posible, vamos a hacer saber a la persona que está hostigando o que está acosando que no nos agrada esa conducta. Sin embargo, es importante saber que el protocolo dice que se va a valorar la ausencia de consentimiento porque todo lo que hemos explicado. Que no exista consentimiento explícito no quiere decir que la persona quería, quiere decir que existe toda una construcción social, histórica, cultural que lleva a creer que si yo digo que me está ocurriendo, pues se van a burlar de mí o yo voy a ser la que va a tener mayores repercusiones porque está mal visto socialmente que yo haya provocado esa violencia, ¿no? Entonces, como esta mentira todavía permea fuertemente en nuestra sociedad, es importante hacerle saber a la persona que está hostigando o acosando que no nos agrada su conducta, pero se valora esta ausencia de consentimiento. Evidenciar públicamente al hostigador o al acosador, anotar lo que está pasando. Si está enviando, si está enviando por medio de las redes o por WhatsApp o por Facebook imágenes o sugerencias, no borrarlas, mantenerlas ahí, hacer una bitácora. En la medida de lo posible poner en esa bitácora hora, lugar, si se puede palabras textuales, si se puede tener testigos, pues mucho mejor. Pero sabemos que estas conductas normalmente se realizan en espacios y de maneras que no se tengan, no se tenga quién está como testigo, porque es parte de la naturaleza de este acto. Entonces, en este sentido, se valora de diferente manera el hostigamiento y el acoso sexual. Conocer los derechos consultando las leyes o leyes al respecto, que es lo que estamos haciendo. Se puede presentar una querella ante el Ministerio Público de la Federación o local, según sea el caso, por escrito. De preferencia se realiza la denuncia acompañada. Ahorita vamos a ver por quién se realiza la denuncia acompañada. Pero si esto que vamos a ver ahorita no aplicara, ustedes van al Ministerio Público y no les hacen caso, para eso está Oficialía de Partes en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o en la estatal. En la estatal también, ¿no? Pueden ir a la estatal y decir, yo ya presenté mi querella, yo ya fui a órgano interno, yo ya hice seguí los diferentes protocolos y resulta que están haciendo caso omiso. Entonces, en ese momento entran las comisiones de derechos humanos. Y es muy importante no renunciar o abandonar el empleo. Normalmente, quien está recibiendo la violencia abandona en pos de salvar la vida, de salvar la integridad,
abandona todo lo que tiene, pero en la medida de lo posible no renunciar, no abandonar el empleo, porque es justamente parte de lo que está buscando la persona violentadora. Entonces, decíamos, dada la naturaleza de todos estos actos, tenemos una ruta clara para denunciar hostigamiento o acoso sexual. Lo primero que se puede actuar por vía administrativa, por vía laboral o por vía penal, según este protocolo que está, del que estamos hablando hoy, ¿no? Por vía legal se pueden ir a juntas de conciliación y arbitraje, pero dado a la naturaleza de los asuntos que estamos tratando, es importante saber que no opera en ningún caso la conciliación de partes. Sin excepción, no opera la conciliación de partes. Por vía penal se va a los ministerios públicos. Bien, por vía administrativa se puede elegir denunciar ante la persona consejera, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos o el órgano interno de control. En todos los casos, lo que va a hacer cualquiera de estas tres figuras va a ser, lo primero es implementar medidas de protección hacia la víctima para evitar la revictimización y para evitar la repetición de daño. Es decir, va a canalizar, si es que se requiere, el apoyo médico, si es que se requiere el apoyo psicológico. Va a ver que la persona que está violentando y la persona que está siendo violentada no permanezcan en el mismo espacio, en el mismo horario. Va a cuidar para que no se repita el daño, ¿no? Va a cuidar que se lleven a cabo las investigaciones con enfoque de derechos humanos y con enfoque de género. Por eso le hemos dedicado tanto tiempo a qué es esto del enfoque de género y cómo podemos ir deconstruyendo estas formas de relación. Se va a asesorar sobre las opciones que se tiene y va a acompañar para poder hacer la denuncia ante el Ministerio Público cuando ésta proceda y así lo desea hacer la víctima, que la idea es justamente ir construyendo estos espacios, esta cultura de la denuncia para protección de nosotras, de estas generaciones, pero también para protección de las generaciones que vienen, porque podrán empezar a ver que ya no se mantiene callado protegiendo a quien victima, a quien vulnera, a quien lastima, a quien hace daño, sino que empezamos a construir una sociedad desde la que hablamos de las violencias para poder acabar con ellas. De esta manera podemos acabar con la impunidad, de esta manera podemos ir construyendo realmente espacios de cero tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual, y de esta manera podemos ir protegiendo a niñas y niños y adolescentes. Específicamente con relación a niñas, niños y adolescentes, aprenden que el no es una palabra que tiene peso, que tiene una realidad, que tiene una consecuencia y que hay personas adultas responsables que pueden escucharle, que pueden creerle y que pueden protegerle. Esta manera de ir construyendo sororidad entre las mujeres y solidaridad entre hombres y mujeres para acabar con estas formas de relacionamiento violento sería un paso real hacia el avance de la dignidad, del respeto a la dignidad humana y de construcción de espacios de respeto a los derechos humanos desde esta perspectiva de los derechos humanos con la dignidad como una forma de respeto a todas las formas diferentes que tenemos los seres humanos de ser, que no se traduzcan en desigualdades como todos estos ejemplos que hoy hemos visto específicamente acotados, aterrizados a la desigualdad por género. Podemos dar con esto, si me permiten, paso a los comentarios y a las preguntas. Edith Ivonne, desde la Ciudad de México, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias sobre todo porque pensamos que a través de la construcción de estas
estos espacios de reflexión conjunta, podemos ir construyendo nuevos espacios de relacionamiento para nosotras en el presente y para quienes están creciendo hoy, que estamos acompañando, ¿no? Dice Ana Xochitl Herrera de Puebla, ¿cómo puedo impactar en mis alumnos para evitar la violencia de género y el hostigamiento? Una forma básica tiene que ver con esto que decía al final, el currículum oculto, ¿no? Si ellas ven que nosotros no permitimos que los actos queden callados, impunes, entonces lo van a aprender. Pero también les recomiendo, por ejemplo, cuentos como el de Ni un beso a la fuerza. Disculpen, ahorita no me acuerdo de la autora, pero se llama así, Ni un beso a la fuerza, y es un cuentito muy claro, muy específico, que tiene que ver con reconocer el respeto al propio cuerpo y que además se vale. Por ejemplo, a veces a las niñas, a los niños, no les gusta que uno les bese. Pero hay tanta costumbre de, ay, qué cachetes tan bonitos, ay, déjame, te doy besito, ay, y no les gusta, pero les hemos enseñado que tienen que quedarse callados porque pues es la tía, es la abuelita, es la persona adulta que pues le quiere dar un beso y no podemos ser groseros. Bueno, pero ¿por qué no mejor, en lugar de eso, hablamos con el niño, con la niña y le decimos, a ver, me he dado cuenta de que a ti no te gusta que te besen, pero ¿qué te parece si buscamos una manera en conjunto de que cuando venga tu tía, ya tomamos a la tía, ¿verdad? Que cuando venga tu tía, no se sienta mal, se sienta que la recibimos con agrado, pero podemos explicarle que no te gusta el beso. Y entonces a lo mejor la niña, el niño piensa, pues cuando venga yo le voy a hacer un dibujo, o yo le voy a tener listos las galletas que le gustan, pero de esa manera le voy a demostrar que me agrada su presencia, pero a mí no me gusta que me den besos. Bueno. Entonces, con este cuento de Ni un beso a la fuerza de Marión Meves, gracias, podemos ayudar directamente a esto. Hay otro cuento que a mí me ha gustado trabajar con niñas y niños para aprender al no, que es este cuento de Donde viven los monstruos. No la película de Disney, el cuento de Donde viven los monstruos. Este cuento lo que ayuda, lo que enseña es a decir no y a que el no se puede respetar, además de muchas otras cosas. Espero que esto pueda ayudar. Dice, ¿cómo podemos ayudar a erradicar la violencia contra las mujeres desde casa? Pues, por ejemplo, haciendo estas pláticas, esa es una manera, porque empezamos a construir, por ejemplo, ayudando a que las personas vean qué es violencia. Y es muy importante. Cuando nosotros vamos a participar para que en un espacio específico que a nosotros nos interesa ya no se sigan generando estas violencias, ya no haya más violencias, hay que conocer cuál es el contexto en el que están estas violencias dándose. Y a partir de este contexto, definir qué es lo que hace a las personas permanecer en ese espacio. ¿Cómo podemos hacer para que la persona tenga opciones? Porque a lo mejor esta violencia, más bien a lo mejor no, porque estas violencias directas tienen que ver con lo cultural y tienen que ver con lo estructural. Tiene a dónde ir, tiene cómo autosustentar sus necesidades, es decir, a lo mejor le están diciendo que le quitan a los hijos, a lo mejor, es decir, ¿cuál es todo el contexto que hay alrededor de este caso específico y cómo podemos ayudar a esa persona específicamente? Existe, por ejemplo, por supuesto, InMujeres, existe estas pláticas,
Existe la cuarta visitaduría, que tiene que ver con mujeres, niñas, niños y adolescentes, para que, acompañadas de expertas, expertos, puedan ir construyendo una manera de salir de esas violencias, sin por ello ir a espacios que van a ser todavía más violentos, ¿no? Yo creo que estos temas siempre dejan mucho por seguir platicando y que lo que pasa es que como estamos en este proceso de imaginar y de construir, pues siempre hay más que decir, siempre hay más preguntas, siempre hay más comentarios y siempre hay más propuestas. Ojalá que podamos llevar estas inquietudes, estas formas de relacionarnos, estas propuestas de ir construyendo formas diferentes de respeto a la dignidad de las personas desde esta otra paradigma epistemológico para ir diseñando los futuros que sí queremos, viendo los pasados que no hemos querido, ¿no? Permítame, por favor, agradecer su atención a todo el público que nos siguió a través de esta transmisión y esperando que esta conferencia haya sido de utilidad para un mejor desempeño en las aulas y para lograr una mejor educación en derechos humanos y para una mejor convivencia entre maestras y maestros en los espacios laborales también. Les invitamos a la siguiente sesión el día 19 de septiembre con el tema Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la licenciada Guadalupe Anguiano Fuentes, a partir también de las 9 de la mañana. A nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación el próximo sábado. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. ¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, fuerzas armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género, educación para los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, cultura de derechos humanos y protección de la salud, transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas, enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia, igualdad y no discriminación en la convivencia escolar, impartición de justicia con perspectiva de género. Si te interesa capacitarte en algunos de estos temas, inscríbete en educa.cndh.org.mx del 21 de febrero al 1 de marzo para realizar los cursos de tu interés del 2 al 29 de marzo. Si tienes alguna duda, llámanos al 5554-490100, extensión 2940, o escribe un correo electrónico a rmolina@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.